Los sucesos políticos, sociales y económicos del país serán abordados con profundidad. Diferentes puntos de vista permitirán analizar a los actores y escenarios que forman parte de la coyuntura, un espacio de análisis que ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a La Coyuntura, 21 horas con 5 minutos, 9 de la noche con 5 minutos. Estamos desde este momento a través de la señal del Facebook Live, @lacoyuntura.es, y por supuesto, gracias a toda la gente que esté en este momento enganchándose a la señal de nuestro programa. La Coyuntura, un espacio de análisis, diálogo e información, como todas las semanas, viernes y domingos, desde las 21 horas, transmitiendo para ustedes en vivo a través de esta su señal, ¿no? @lacoyuntura.es. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en este viernes 7 de mayo. Estamos en un nuevo fin de semana y bueno, desde ya estamos en el tercer confinamiento, ¿no? Del fin de semana, ¿no? De aquí, no se olviden, el próximo lunes a las 5 de la mañana, pues se levanta el toque de queda y volvemos a las actividades cotidianas, ¿no? Asimismo, desde ya queremos enviarle un mensaje de felicitaciones y por supuesto de muchas bendiciones a todas las mamitas del Ecuador y del mundo, y por supuesto a las mamitas que siempre están enganchadas a la sintonía de La Coyuntura EC, y por supuesto también a través de nuestra señal del Instagram, @lacoyuntura_es. Muchísimas gracias, ¿no? Hoy un programa muy especial, como ya lo hemos venido anunciando en nuestras redes sociales. Vamos a analizar justamente con nuestra invitada, una invitada de lujo. Vamos a analizar esta ley de defensa de la dolarización, ley que fue aprobada la semana anterior, unos días atrás, por la Asamblea, y por supuesto también de inmediato el presidente de la República, Lenín Moreno, prácticamente de inmediato dio el ejecutes y bueno, ya está publicada en el registro oficial, ¿no? Ley de defensa de la dolarización, y efectivamente defenderá la dolarización o defenderá los intereses del sector financiero del país y por supuesto pues de estos entes privados que aplaudieron con bombos y platillos la aprobación de esta ley. Mi querida economista, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Estamos en La Coyuntura. Muy buenas noches a usted, Bismarck, y por supuesto a todos los que siguen La Coyuntura todos los viernes en que se conectan, y por supuesto a todos el resto de ciudadanos que efectivamente ya estamos en el tercer confinamiento, pero en este caso este tercero especial porque cae también el Día de las Madres. Y entonces Así me es. imagino que el domingo va a ser imposible poder utilizar estos medios de comunicación, porque va a ser la única forma en que nos podamos saludar con las personas, ¿no? ¿Verdad? Con nuestras mamás. Bueno, en mi caso ya no está presente, pero en todo caso, y supongo yo que va a estar muy solicitado. Antes eran los teléfonos los que se congestionaban, ahora se van a congestionar las Las redes. redes sociales, por supuesto. En mi caso Así me es. toca estar por segundo año consecutivo por acá separadito de mi mamá, así me va a tocar la virtualidad. Y bueno, pues lo importante es que la tengamos ahí presente siempre, ¿no? Ella tendrá Así un día especial este segundo domingo de mayo, pero siempre es el Día de las Madres, ¿no? La reina del hogar siempre está presente en nuestros corazones y por supuesto siempre está ahí incentivando para que sigamos por un camino provechoso, ¿no? Así que sí bueno, es, pues desde así es. ya felicitaciones nuevamente a todas las madrecitas del Ecuador y del mundo, ¿no? Querida economista, bueno, estamos aquí justamente para analizar un tema que muchos, a lo mejor en este momento por la situación de la pandemia, ¿no? El nuevo gobierno que en pocos días se posicionará, antes que el nuevo gobierno de la Asamblea, la cuestión de la vacunación, los casos de COVID, a lo mejor estos temas que la gente tiene como coyuntura prioritaria han hecho pues que ya se olviden de la ley de la defensa a la dolarización, ley que fue aprobada días pasados y que de alguna u otra manera deberíamos fijarnos bien, ¿no? Preocuparnos un poco del contexto de esta ley, lo que trae consigo la ley. ¿Qué tanto podría defender o afectar la dolarización esta nueva normativa aprobada por la Asamblea Nacional?
economista María del Sabiteri. Bueno, efectivamente, primero que nada, usted tiene toda la razón. Lamentablemente, la estrategia o la forma en que se han tratado no solamente esta ley, sino algunas de las leyes y algunos de los hechos que ha tomado como decisión este gobierno han sido de manera distractivas, de manera semi escondidas, de manera que pasen de larga sin que fundamentalmente se tenga la posibilidad de la ciudadanía a darse cuenta inclusive, ¿no? Y más aún, esta ley en particular, así como las últimas que se han aprobado en este año, han sido todas de carácter urgente. Y el tema del carácter urgente es especial, ¿por qué? Porque da apenas 30 días para la discusión. Entonces, el primer problema con esta ley es haberlo declarado urgente, porque de urgente no tiene nada. Así es. ¿Sí? Eso es lo primero, lo primero. Es simple y sencillamente una argucia para que precisamente no se proceda con lo que corresponde, que es el debate adecuado. El Código Orgánico Monetario y Financiero fue discutido en el año en que se aprobó por la asamblea que correspondía, fue discutido largamente, fue debatido y realmente esta corrección, que es una corrección enorme y muy profunda y además muy importante y vital, no es posible que se la haya propuesto para una discusión de 30 días. Adicionalmente, no es posible que se haya propuesto por un gobierno que tenía, bueno, cuando la propuso tenía algo más de 60 días, ¿no? ¿Verdad? Así De es. 60 días me parece, ¿no? Cuando lo propuso. Pero no es posible que se haya propuesto por un gobierno que ya sale, que afecta a una responsabilidad fundamental, ¿no? No es posible que se la haya propuesto con una asamblea que también ya está por salir y respetando todo el tema de la democracia y ya existiendo una decisión por parte de la ciudadanía de cómo quiere que se transforme, se constituya la asamblea nuevamente e inclusive el propio presidente de la República. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque en la ley se establece que los miembros que se los pone como supremos, que a nadie le puede decir nada en su decisión, como son los miembros de las juntas, realmente tienen más plazo que el propio presidente de la República y por lo tanto se obliga a una decisión económica más allá del periodo, de un periodo presidencial, lo cual es gravísimo. Pero no solamente eso, sino que adicionalmente, si vemos los niveles de aceptación y de legitimidad que tiene tanto el presidente de la República saliente como la actual Asamblea Nacional, déjeme decirle que es lamentable que se irrespete al pueblo ecuatoriano de esa manera, porque ya es un irrespeto. Por supuesto. Entonces aquí el tema es, bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Y volvamos al tema, el punto. ¿Cuándo fue presentada esta ley? Esta ley fue presentada cuando todo hacía pensar que era otro el probable gobernante del Ecuador. Y entonces, en esa disyuntiva, realmente lo que busca o lo que buscaba esta ley era un control político más allá de la decisión democrática del pueblo ecuatoriano. Pero ojo, una vez que se conocen los resultados, y de hecho la votación, acuérdense que se pospuso justamente para después de las elecciones, la votación se da ya conociendo los resultados. Y entonces en ese momento realmente no es inservible la decisión. Es decir, era bifuncional, era bifuncional. Y era bifuncional ¿por qué? Porque en este momento la aprobación le da una puerta de escape al futuro presidente, porque el futuro presidente mañana va a poder deslindar responsabilidades de las actuaciones. Pero el problema es que el futuro presidente es aquel que cogobernó con el actual presidente. Exacto, aunque lo quiera negar y lo haya negado. Entonces no hay posibilidad. Entonces, a ver, ¿qué busca esta ley? Esta ley lo que busca es el control de la economía a través de la liquidez del Banco Central del Ecuador. Tener inclusive el control político, como digo, independientemente de lo que haya ocurrido en el resultado electoral, ¿no? Y es bifuncional en la medida en que permitía
permitía controlar más allá de la voluntad popular si era adversa y le permite al actual a deslindar responsabilidades. La ley en sí es una reforma institucional que cambia un orden y una organización que estaban establecidos y que se propuso en el 2000, a partir del 2008 del cambio con la Constitución y posteriormente ya cuando se hizo el Código. ¿Por qué? Porque se consideró la experiencia que estalló en 1999, pero que se produce y se viene construyendo en toda la década del 90 y que tiene su clímax en el 94 con la promulgación de la ley de entidades financieras. ¿Por qué? Porque aunque no hayan sido exactamente las mismas condiciones, los objetivos sí, que era básicamente desregular todo el sistema financiero y poner en manos privadas las decisiones financieras. Economista Entonces, Viteri, como digo, justamente esta parte, ¿no? Esta parte de aquí, se evitaba aparentemente que el gobierno, cualquiera que éste sea, meta las manos en los recursos del Banco Central. Pero hay una disyuntiva y algo absurdo, algo ilógico que no se le permita a un gobierno, pero sí a las manos privadas. ¿Qué tanto serían las consecuencias para la economía del país que esto sucediera? ¿Un escenario similar al vivido entre el 98 y 99? totalmente, un escenario igual, pero aquí hay un tema y hay una trampilla en la forma en cómo nos lo presenta. Todo el mundo lo señala como meterle la mano al bolsillo al Banco Central. Así es. Y el tema es que no es necesariamente así. El problema es que en la Constitución del 2008 se le quitó el monopolio a la banca privada para que sea ella la única que pueda hacer préstamos, digámoslo así, en la economía. Se le impuso controles a nivel de cuánto podía sacar del país. Es decir, se puso controles para que la liquidez se quede en el país. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que la liquidez es sinónimo o es dirigida, o sea, bien canalizada, significa reactivación económica. Entonces vamos a ver. Este nuevo orden que se implanta y directamente con esa frasecita, meterle la mano al bolsillo, lo que significa es realmente que se intente volver a poner en el monopolio, o sea, volver a poner el monopolio en la banca privada. Y le explico por qué. A ver, cuando usted tiene recursos de liquidez en esa reserva, que son mayoritariamente depósitos públicos, no privados, porque ahí solamente está el 5% del encaje. Claro. Son mayoritariamente públicos. Y cuando usted tiene una masa de reserva suficiente que supera muchísimo lo que es esa demanda operativa, es decir, lo que nosotros reclamamos a diario como personas en la calle, tiene una masa muerta, digamos. Algo que puede ser utilizada. Entonces, no es meterle la mano, es gestionar esa liquidez que está inutilizada y dirigirla correctamente. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? ¿O qué es lo que se pretendía? Lo que se pretendía era, una vez con todas las seguridades del caso, que no existan problemas en esa demanda operativa, digamos, operacional, que sea, ¿no? Estos valores, también con resguardos y también con mucho tino, a través de la banca pública, ¿sí? Que se invierta o que se promueva para que existan alternativas de préstamos para la reactivación económica. ¿Por qué no le conviene a los bancos privados eso? Porque evidentemente, la banca pública los pone en niveles distintos a ellos. Porque ellos tienen lo que no tiene la banca pública, que es la fijación de la ganancia, que es legítimo. Entonces, si cortan esa vía, cortan la posibilidad de una alternativa a la banca privada, pues. ¿Sí? Y monopolizan. Pero más aún, esta ley
Claro, ahora sí le ponen una tasa a las tasas de interés, un tope a las tasas de interés. Pero ¿qué banco va a poner, o sea, qué junta va a poner si esa junta está hecha de de personas privadas relacionadas a la Eh, banca privada? ¿No exacto. verdad? Ya Sí, vamos a hablar de la constitución de esas juntas, ¿no verdad? es claro. ¿Quién se va a atrever a poner una tasa distinta a la que promulga o a la que necesitan o a la que quieren los bancos que dominan? Pero adicionalmente, escúchenme, los costos relacionados con ese manejo de la liquidez no solamente son las tasas, son las famosas comisiones y servicios. Y esas sí no tienen tope. Esas están liberalizadas. Entonces, para que nos entendamos bien, ¿cuál es el objetivo de evitar que el sector, a través del sector público, se dirija la liquidez al sector productivo ecuatoriano? Es una alternativa mucho más conveniente que la banca privada, que sabemos tiene una fijación de ganancia. Entonces, lo que están buscando con esta ley es volver a ese monopolio, de ser ellos los únicos. Y ojo, atención, atención, recuerde que el spread, es decir, la diferencia entre lo que se paga como interés y lo que se cobra como interés es mucho más del doble de lo que promedia el mundo entero en el Ecuador. Eso fue un estudio hecho aquí, Y esa es la ¿no verdad? preocupación, ¿ah? Esa es la preocupación que se ¿Ya? vendría, ¿no? Ya. Eh, Pero que la tasa de interés oh, esté mucho más elevada ya, que lo que actualmente existe. eso se logra cuando se tiene control, pues. Y eso es lo que quieren, el control, pues. ¿Ya? Entonces, y que lo van a tener con esta ley, ¿no verdad? Así es. Espérese. No estamos mintiendo, no mentimos. ¿Cómo vamos a mentir si en el 2019, cuando la economía ecuatoriana decrecía, ellos tenían ganancias exorbitantes? En el 2020 no las tuvieron tan grandes como el 2019, Pero las pero tuvieron. las tuvieron y bienvenido sea en buena medida. Si ya era espeluznante que la banca tenga resultados exorbitantes en el 2019, cuando todo el mundo estaba, o sea, cuando la economía decrecía, no hay calificativo para que la banca haya tenido excelentes resultados de ganancias en el 2020 en plena Pandemia, pandemia. claro. Eh, Entonces ya usted ve cuál es el objetivo y por qué necesitan a través de esta ley tener ese con- monopolio. y ese control absoluto ¿Cómo se prácticamente. conectan? Y cómo nos envuelven en la cabeza y nos dicen meterle la mano al bolsillo. De hecho, escuché una entrevista a la gerente Verónica Artola con un error de pensamiento gravísimo. Más grave aún si es una persona que maneja este tipo de políticas. Ella declaró y dijo, no, o sea, no puedo decir que el instrumento no era malo. El hecho de trasladar esa liquidez nacional para el sector productivo. ¿Sabe lo que dijo? Dijo, lo que pasa es que nosotros encontramos que la verdad es que había alguien que no había dirigido bien esa intención. O sea, lo que está diciendo es que porque alguien puede, según ella, no haber hecho lo que debía, entonces hay que eliminar el instrumento. Tremenda Y deja, falacia. y deja al país sin una posibilidad, porque ¿sabe lo que dice esta ley? Pues no. Esta ley dice que en ningún caso, en ningún motivo, es decir, como estamos viviendo ahora, estamos cuando en tercer fin de semana Tercer de fin de semana de recogimiento, ¿no? confinamiento, ¿Por por qué? supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué, mi querido Bismarck? Porque estamos alarmantemente en una crisis de rebrote y todo, ¿no? ¿Verdad? Así es, A la ver, pandemia nunca no ha ¿sabe parado. lo que dice esta ley? Ujú. Que así caigamos todos con muertos, o así vayamos derechito al muerto. No importa, el Ecuador no utiliza Ese los dinero. recursos de la reserva. Así es.
Y eso... Pero espérese, Ajá. pero espérese, porque ahí no acaba el chiste ni el cuento, porque esto parece ya parece que fuéramos tontos los ecuatorianos. En la contraparte, ¿sabe lo que preocupante? Lo preocupante es que esta ley advierte que hay una probabilidad de un riesgo enorme de crisis del sistema, crisis sistémica. Es lo mismo que pasó en el 99. 99, claro. En primer lugar, si ellos lo ponen, es porque todas estas medidas pueden llegar a eso. ¿Y por qué lo tienen que poner? ¿Sabe por qué? Porque tienen que dejar señalado quién da la cara. ¿Y sabe quién va a dar la cara en caso de que se produzca una crisis del sistema manejada por ellos y tomada las decisiones por el sector privado? El sector público, el Ministerio de Finanzas. El Estado como tal. Y el Estado como tal. Y si no hay plata, hay que endeudarse. Para salvar el error o la mala suerte de la administración eficiente de la banca privada o la sacada de dinero. Y ojo, esta misma ley sabe lo que dice, pues, ¿no? Sí. Dice que en caso de pérdida del Banco Central del Ecuador, que dicho sea de paso es el que paga a la Junta, pues, ¿no? Los sueldos de la Junta la paga el Banco Central del Ecuador. El Estado. Entonces, que sí, el Estado. El Estado. Que sí, llegar a tener pérdidas, ¿sabe quién tiene en 60 días que ponerle la plata en 60 días? El Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, escúcheme, mire usted, esta ley, que de por sí es anticonstitucional, que de por sí trastoca toda la Constitución, y lógicamente ya vamos a ver por qué también la inconstitucional. Por supuesto, ¿verdad? claro. Ajá. Quiere decir que resulta que no solamente afecta al plano monetario y financiero, pues, sino también al plano fiscal, pues, porque resulta que el Banco Central de su presupuesto, si llegara a ocurrir esa pérdida, tiene que cubrirlo. ¿Y sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que ponen? Pues, ¿no? Que va a tener que instrumentar fiscalmente. ¿Sabe lo que significa instrumentar fiscalmente, no? Significa reducción de presupuesto. Exacto. ¿Para qué? Para la obra social. ¿Sí? Entonces, encima de todo, hay una carga, hay un riesgo, hay un contingente importantísimo que además no sabemos cuál es el monto. No sabemos qué presupuesto. ¿Se da cuenta? Así es. Es gravísimo. Demasiado grave, ¿no? Y el panorama que se nos avecina prácticamente no es nada favorable, porque ya el ministro ha dicho, ¿no? El ministro actual, el ministro Mauricio Pozo, ¿no? Al nuevo gobierno le tocará ver de dónde saca 8.800 millones de dólares para tratar de equilibrar el presupuesto. Eso significa que debería pues irse a endeudar. Y tengo entendido que el nuevo ministro de gobierno anunciado por el presidente electo está en Estados Unidos justamente conversando con los organismos internacionales. Entonces, bueno, él nace del Fondo Monetario Internacional. Claro, exacto, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué panorama, economista, qué panorama se nos estructura para la economía del Ecuador en el nuevo gobierno? A ver, yo le cuento algo, ¿no? Lo primero que yo le escuché al economista Pozo, más que escucharle, leí en una referencia del diario El Universo, concretamente, fue que el ministro Pozo aseguraba que iba a dejar pagando absolutamente todo hasta el 24 de mayo, iba a dejar pagando todo, pero que además iba a dejar contratado un préstamo, un crédito, para la cobertura del primer mes del gobierno siguiente. Estaríamos hablando del mes de junio cubierto. Eso le escuché, pero ahora veo que las versiones son que ya han viajado, inclusive parece que juntos han estado con el Fondo Monetario Internacional, el nuevo ministro y él, obviamente lo entiendo porque es el mismo equipo que ha venido trabajando, ¿no verdad? Que ha venido trabajando, entonces se entienden muy bien, van por la misma línea, ¿no verdad? Con el Fondo Monetario Internacional y que entonces pues va a
Lo que apuntan es a que el gobierno reciba, este último gobierno reciba el último desembolso posible, pero entrar en una renegociación ¿cómo es que se llama? De la carta de intención del préstamo, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero el panorama es gravísimo, pues, y es gravísimo, ¿sabe por qué? Porque si uno compara realmente el programa de gobierno propuesto frente a las necesidades del país, pues no concuerdan. Pues. Claro, no, para nada. Son Porque completamente, ¿no? Mientras en este disparejos en todo momento, sentido, claro. diferentes en todo sentido, mientras en este momento todos a nivel mundial, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, pero que claro, cuando le toca ver el caso de Ecuador, dice todo lo contrario, ¿no? ¿No? Entonces, todos, absolutamente todos lo que hablan es de que al contrario, hay que inyectar, hay que generar en la economía, hay que gastar, y el gobierno lo que propone es disminuir el Estado, disminuir. Privatizar. ¿Sí? Entonces es completamente distinta la posición. Por ¿no? supuesto, A ver, le están dejando la subida de combustibles, le están dejando la subida de la energía eléctrica. La gente está que se mata. Por supuesto ¿Por qué 20%, sí. 40% de subida de la energía eléctrica? Y por ejemplo, de esos aspectos que usted menciona justamente de la subida de los combustibles, la subida de la energía eléctrica, de eso no se escucha en el discurso del nuevo gobierno, de que va a tratar de arreglar la situación, para eso nada. Se le están dejando, se le están dejando. Y fíjense cómo se lo dejan, igualito que esto, Poncio Pilato. Yo no tuve nada que ver. No, y es más que probable que el discurso que escuchemos al menos en el primer año sería pues es culpa del mal manejo económico de los 10 años anteriores, o le suma los 14 años anteriores, porque desde la campaña y hasta ahora el discurso es 14 años del correísmo, pues, ¿no? Bismarck, yo ya me adelanté y pienso igual que usted, y yo acabo de decir, ¿sabe? No me extrañaría que en las próximas elecciones digan la culpa de los 18 años. Así es. ¿No? Eso es más que seguro. Y solamente los ciegos pueden decir que hubo 14 años. No, hubo 10 años, 4 años de reinstauración, y me imagino que los 4 que vienen serán exactamente de lo mismo y peor, radicalizarlo. Porque se va a radicalizar. Ahora, el tema fundamentalmente está aquí, en que hay un tema de orden político. Uy, perdón. Me dio hipo. Es la emoción. El tema también aquí hay que analizarlo desde el punto de vista de orden político. ¿Por qué? Porque todo esto se tiene que manejar con lo que normalmente en democracia se llama la gobernabilidad. Por supuesto. O sea, tienen que haber acuerdos mínimos entre las organizaciones políticas, pero entre la sociedad. Porque para seguir adelante tiene que haber una aceptación, una legitimidad. De otra manera esto no se puede sostener. ¿Cuál es el problema, mi querido Bismarck? El problema, y lo vengo discutiendo y lo venimos conversando en algunos programas anteriores, ¿no? En otros canales, ¿no? El problema es que si uno analiza, en los 4 años anteriores no tuvimos gobernabilidad. Lo que tuvimos fue el imperio del poder. El imperio del poder, ¿a nivel de qué? De todo el poder económico aliado, porque las decisiones que se estaban tomando eran a favor de ellos. Del sector financiero, por supuesto. Sí. ¿Cuáles fueron los acuerdos legislativos? El poder del reparto. Así es. Lamentablemente tenemos que decirlo. Y a la sociedad ecuatoriana, cuando se cansó en octubre del 2019, ¿qué le dieron? El poder de la represión. Bala. Un escenario similar a lo que están viviendo actualmente los hermanos colombianos. Así es. Colombianos. Entonces, escúcheme usted. Póngase sinceramente y mire hacia el futuro. El presidente Lazo, ¿cuál va a ser la posición? ¿Gobernabilidad o el ejercicio del imperio del poder?
El ejercicio del imperio del poder, Eso, por supuesto. eso es lo que hay que ponerse a pensar y sinceramente. Y en el ejercicio del imperio del poder, ¿qué le toca a la mayoría del pueblo ecuatoriano? Aguantar. Aguantar o protestar. Se da cuenta que esto no solamente es de sumar y restar un número o presupuesto o ver cuánto nos van a prestar o no nos van a prestar. Es muchísimo más allá. Porque en realidad nos estamos jugando la vida. Por supuesto que sí. Y nos estamos jugando la vida porque esto nos va a llevar a un acoso y un ahogo impresionante. Y entonces, ¿qué nos queda? En este momento, fíjese usted, contra esta ley, que es anticonstitucional por donde usted la mire. Inclusive, porque lo que hablamos, ¿qué pasa si las pérdidas ocasionadas al Banco Central son derivadas de aspectos o de actuaciones de la banca privada? Usted sabe que constitucionalmente el Ecuador prohíbe que se cubran deudas privadas, ¿verdad? Por supuesto. Ya. Eso fue un aspecto, eso fue un aspecto muy importante de la Constitución de Montecristi. Vital como experiencia de lo que había pasado en el 99. Por supuesto. Entonces, que sí. ¿Qué pasa en ese momento? ¿No ve que lo que han puesto con esos famosos 4 balances en realidad lo que busca es la prelación o la importancia? Entonces, lo primero, cubrir todo lo que es depósito de la banca privada. Lo segundo viene ISFA, ISPUL y todas estas cuestiones, ¿no? Banca pública y todo. Así es. Y al final del partido le toca ¿a quién? Las demandas fiscales. ¿Se da cuenta? Así es. María Elsa, Entonces, y habría una ¿por qué se cubre? Y habría una o existiría la posibilidad de que se implante una demanda por inconstitucionalidad. ¿Usted ve posible eso? ¿Ve que podría ocurrir? Posible. ¿Podría ocurrir? Es completamente posible, El problema es el imperio del poder. Es completamente posible primero porque artículo 147, atribuciones y deberes del presidente de la República, definir y dirigir las políticas públicas de la función ejecutiva. Artículo 261, el Estado central tendrá competencia exclusiva las políticas económicas, tributarias y aduaneras. Artículo 303, la formulación de las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras, facultad exclusiva de la función ejecutiva. Ahí está entonces. ¿Cómo supuestamente lo han quebrado? Diciendo en la ley que es función pública, las juntas, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo dicen? Dicen que la Asamblea Nacional le designa, sí, pero en el mismo articulado, en la participación y organización del poder, dice, clarito, dice, la Asamblea, posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría, bueno, a todas las del Consejo de la Judicatura y por supuesto al presidente de la República, ¿no? ¿Verdad? No dice nada respecto a la parte ejecutiva. No. Y resulta que esta ley se va en contra de la Constitución cuando le asigna lo que es el diseño y el diseño y la elaboración de la política monetaria y financiera. Así es. ¿Sí? Entonces, me causó gracia porque la primera vez que salió el proyecto de ley, yo lancé un Twitter o un Facebook, no sé, y dije, bueno, este es el chiste. Ahora resulta que se le ocurre a estos señores que los ministros sean nombrados por la Asamblea. Y entonces vamos a tener a un presidente mandando ternas y que la Asamblea. Me hizo gracia porque el asambleísta Villalba cuando expuso, dijo exactamente lo mismo. Y me parece correcto. ¿Sabe por qué? Porque entonces, si así se deben de manejar las cosas, vamos a tener que pedirle al futuro presidente Lasso, al presidente electo Lasso, que mande todas las ternas de los ministros, pues. Claro, para que la Asamblea sea quien designe, pues, ¿no? Porque si así se debe ser,
así hay gobernabilidad, entonces el pueblo le vamos a exigir que mande todas las ternas para todos los ministerios. ¿Por qué? Porque como se basan en que es constitucional, ¿por qué? Porque dice lo que diga la ley. Entonces ya, pues muy bien, pues. Muy bien. Mande todas sus ternas de ministros para darle escogiendo. Por supuesto ¿No, que verdad? sí, ¿no? Oiga, María Elsa, y lo más lógico está en el Mire. artículo 425, ¿no? La jerarquía constitucional en donde Por supuesto. prácticamente la Constitución está por encima de toda la ley, pues entonces es No, increíble que eso esta es norma esté por encima de la Constitución, pues esto no eso puede es ser algo, posible. la 424 en la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier Así es. otra del ordenamiento jurídico. No, pues eso es Ahí está. evidente. Claro, ahí Eso es está. evidente. Pero escúcheme, mire, el procedimiento básicamente debió haber sido, o sea, lo correcto hubiera sido que el pleno de la asamblea lo hubiera archivado. Claro, porque Eso ojo, debió haber sido. para Eso era que la hasta lo gente ético. para que la gente que nos vea recuerde que esto nació justamente a raíz de la propuesta del candidato Arauz cuando dijo pues que iba a financiar los $1.000, ¿verdad? De los recursos del Banco Central, ¿no? Si ya no ganó esa propuesta, lo más lógico era que los 70 votos que salieron de la asamblea sea para el archivo, más no Exactamente. para que esta norma naciera. Pero entonces ahí uno es mal pensado. No sé si Es, yo por mujer o por economista responsable o por vieja, ya que ya cada vez los años dan más lucidez en esto, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí uno es mal pensado, pues. ¿Qué será lo que pasó en el último momento? ¿No? así ¿Qué es. será? Pues con la experiencia electoral. Pero mira, lo lógico hubiera sido hasta por ética que se archivara y se dejara esto para el próximo gobierno, por varias razones, incluyendo por la que te dije al principio, que tú no puedes permitir que un presidente de la República no asuma sus responsabilidades. No puedes, pues tú lo elegiste para eso, Así es. para que asuma todas las responsabilidades. No puedes permitir. Segundo, la segunda vía, ya a esta altura del partido, es la declaratoria de inconstitucionalidad. Y en la parte de inconstitucionalidad hay varios temas. Hay el tema del 303 base, del 303 con los que he leído. Hay el tema del conflicto de intereses. Hay el tema de que cómo tú determinas, por ejemplo, este pago de deudas de parte del el Estado ecuatoriano, hacerse cargo de deudas, si son deudas que pueden ser privadas, ¿sí? Entonces, esa parte también es interesantísima. Así es. Vale. Entonces, tienes varios niveles. Y de ahí lo que quedaría, o lo que restaría, pero que también cae en el plano de esto que decimos, si habrá gobernabilidad o habrá el imperio del poder, cae por que los nuevos asambleístas tengan el coraje y la valentía de inmediato proceder con una ley derogatoria. Por supuesto, pero ¿No? esto María Elsa, recién nosotros los ecuatorianos podríamos ver cuál sería el panorama el próximo viernes como quede conformada la asamblea. Exacto. Claro, ahí exacto. podríamos tener ya 14. un escenario y al menos ver cómo serían los 100 primeros días de la asamblea y por supuesto también los 100 primeros días del nuevo gobierno. Yo siempre he dicho en los programas, ¿no? Que el punto de inflexión para saber qué nos depara a los ecuatorianos en los próximos 4 años van a ser los 100 primeros días. Claro, ahí lo que tendrías es, mira, una primera respuesta. ¿Qué tenemos? ¿Imperio del poder o gobernabilidad? Sí. Pero aún si tuviéramos gobernabilidad, fíjate tú, que ya hay indicios de que no se pretende esa gobernabilidad. Porque para mi gusto, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el elemento básico, fundamental y preciso para que sea la ciudadanía la que tenga el poder sobre esa institución y pueda ser la voz constante, la que pueda estar permanentemente en esa búsqueda de equilibrios para que haya una acción pública adecuada y se proteja el buscar las soluciones a la problemática del sistema social, digámoslo así, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso, pero ya tú ves que la primera declaratoria es elimínenlo. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva que yo tengo, como, claro, la costumbre es el imperio del poder, ya, tienes el ejecutivo, tienes el legislativo, vamos a ver qué pasa el 14, vamos a ver, sí. vamos a ver qué pasa, ¿no?
El judicial, porque acuérdate que Trujillo dejó bien amarrado todo. El CNE, ya tú ves que se están guiñando el ojo, Así es. ¿no verdad? Ya está Sí. guiñando el ojo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el único que significaría un riesgo para el imperio del poder? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese, ese, Entonces, ese ese, mejor ese consejo, ese eliminémoslo, consejo solamente les funcionaba en la época del Trujillato. Después de ahí, ya no. Ahora sí, eliminarlo. eliminar. Así Entonces, es. mira lo poderoso que es, ¿ah? Y si, en manos, claro, lo que habría que hacer es defender ese Consejo de Participación Ciudadana, pero yo estoy de acuerdo. Hay que reestructurarlo, hay que buscarle una nueva funcionalidad, porque no corresponde hacer el Consejo de Participación Ciudadana no puede ser un apéndice de, ni del legislativo, ni del ejecutivo, de ninguno de los otros poderes. Es precisamente el camino que tiene abierto toda esta masa de votantes, de ciudadanos, que somos los que votamos, y que en determinados momentos delegamos el poder en esas acciones, pero que tenemos que tener el control precisamente de aquellos que a su vez controlan esos ejercicios. Por eso la función de control está en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero yo estoy de acuerdo en que hay que revisar y hay que estudiar perfectamente cómo constituir ese consejo Así es. y la Unos ajustes, funcionalidad, como se cómo dice, unos funcionar, ajustes. los ajustes. Exacto. Pero mira tú que ya la intención no es por ahí. ¿Por qué? Insisto, porque es probablemente el sector que más riesgos otorgue al imperio del poder. Por ¿Te das supuesto cuenta? que sí, claro. Ahí están los escenarios que se podrían estructurar en el próximo gobierno y por supuesto dentro de la política y economía ecuatoriana, ¿no? Economista, antes de continuar quisiera enviar saludos a las personas que nos están viendo y que también le están enviando saludos. Carlos Alberto Lor Barros dice saludos a la invitada desde el norte de la ciudad de Guayaquil, asimismo para Yanina Arana, Nora Espinosa, Narcisa Espinosa desde el sur de Guayaquil, Sandra Álvarez Jiménez, Mario Vera, Rubí Lucía Arana, Odalis Granados, Gregorio Lúa, Aurelio Rodríguez. También estamos desde Quito con Migos Fernández también. Muchísimas gracias, Migos. Gracias a Simón Alonso Pin Naranjo en Estados Unidos y toda la gente que se está conectando en esta noche de viernes, viernes de coyuntura. Bueno, un abrazo fuerte para todos, ¿no? A los que están acá y a los que están fuera del país y bueno, a todos los que nos escuchan, ¿no? Bueno, con la novedad es que estamos, estamos con temor por esto del cohete chino, ¿no? Sí, Yo claro. no sé, Hay que ver yo qué no sé, pasa. pero a mí ya me llegó una cuestión que va a caer en Durán, que ni sé qué, ni sé cuánto. O No, sea, según informaciones que posiblemente está entre una parte de Europa o al sur de aquí del continente, por Argentina más o menos, dicen. Bueno, esperemos que las ajá, cosas sí, dicen que va a no se den caer a en el mal. océano, sí, que no Ajá, haya nada, ¿no? claro, Que sí, es en el océano Pacífico, que va a ser en el océano Pacífico, ¿no? por Pero ya supuesto la que sí. gente aquí, ya alarmó a la gente, ¿no? Y yo estoy cerquita de Durán, pues, yo veo cerquita de Durán. Así que Imagínese por usted, eso ¿no? por eso me alarmé, yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero Economista, en bueno, esta última parte quisiera preguntarle un poco sobre la propuesta de las cámaras de producción del país, ¿no? Que ven obviamente un poco apaleados sus intereses y ahí donde uno ve, ¿no? Que prima más el interés económico que el aspecto social, ¿no? Le piden bueno, a este gobierno ya no tendrá mucho que hacer, más que todo se han de enfocar en el nuevo gobierno, inclusive hasta extienden la mano para colaborar con algunas acciones a realizar con el objetivo de evitar estos confinamientos que dice pues obviamente les ocasiona pérdida, ¿no? Usted como economista, ¿cuál cree usted que debe ser el enfoque para dinamizar y reactivar la economía? Obviamente sabemos que primero debemos vacunarnos, esa es la parte esencial, y luego pues reactivar la economía. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes que el Ecuador debería direccionarse para que la economía se empiece a reactivar en todo sentido y salir de este bache en el que estamos y en el que por supuesto nos está dejando el gobierno de Lenín Moreno? a ver, no nos está dejando el gobierno de Lenín Moreno. Y ahí voy a comenzar con un detalle que ya desde hace rato lo estoy aprendiendo. Ya. El que diga que Lenín Moreno ha sido un inepto y un incapaz se equivoca.
Lo que pasa es que usted le está poniendo objetivos suyos a Lenín Moreno. Lenín Moreno no tenía los mismos objetivos que el pueblo ecuatoriano, tenía sus propios objetivos que respondían a grupos económicos específicos. Y él no ha sido para nada incapaz e ineficiente, ha sido extremadamente capaz y eficiente para cumplir los objetivos para los cuales fue puesto en ese puesto. Bueno, eso sí, desde esa óptica, por supuesto, muy eficiente les ¿Ah? resultó justamente para ellos, efectivamente. Les resultó más que eficiente. Así es. Por lo tanto, él ha cumplido con la parte que le tocó y le entrega el testigo y la posta a quien probablemente lo impulsó en su ejercicio, ¿no? ¿Verdad? Así en es. el ejercicio de su poder. Entonces, cuando se van las elecciones y me preguntaban que independientemente de quién gane, la situación iba a ser dificilísima, la situación iba a ser complicada, reinstitucionalizar al país, yo le dije, no, a ver, no nos confundamos, no. Es difícil para aquel que quiere tirar, digamos, volver a la senda que teníamos de desarrollo, ¿sí? Pero cuidado, porque hay uno de los dos candidatos que va a continuar con esto. Entonces, a ver, cuidado, no nos equivoquemos. Y cuidado nos equivocamos en pensar que el gobierno del presidente del presidente electo Lasso es un gobierno pro país, pues, ¿no? No. Pro pueblo, pro ciudadanía. Es pro empresa. Es pro empresa, es pro poder económico y fundamentalmente pro banca, pro sistema financiero nacional e internacional. Entonces, cuidado, nos equivocamos. Él tiene clarísimo cuál es su objetivo. Por supuesto que tiene claro también, voy a ponerlo de esta manera, en la época esclavista, no es que el dueño del esclavo no le daba de comer. Sabía que tenía que darle de comer, pues, porque si no, ¿cómo trabajaba y cómo le daba el látigo? Pues, ¿cómo aguantaba el látigo que le daba? Entonces, evidentemente, su problema está en ver qué es lo que da, pero por eso son las respuestas de decir, con $120 te lo van a agradecer. ¿Por qué? Porque la alternativa es el desempleo. Entonces, independientemente de que habrá un sector que reciba ciertas moneditas, en general el conjunto de la economía va a estar mal. Y vamos a tener un ejército de desempleados. Y más de lo que tenemos actualmente. Vamos a tener una pobreza extrema. Y eso va a generar mayor inseguridad. ¿Y cómo van a solucionar la seguridad? Encerrándonos más, teniendo que poner más rejas, poniendo más policías. ¿Sí? Entonces, el modo de vida que se nos viene es un modo de vida que responde a la defensa de esos intereses. ¿Sí? Eso es lo que se nos viene. Ahora bien, el tema fundamental está en que la forma en cómo salir de esto, bueno, en el caso en que estamos con esta propuesta, yo lo he mencionado y lo he puesto de esta manera. La ciudadanía vamos a tener que demostrar que somos mucho más inteligentes, pero necesitamos organización. Y lo he puesto desde esta perspectiva. Mire, cuando yo resolví el tema de la deuda externa en el 2008, yo tenía dos opciones. Mantener la esencia que era la ilegitimidad y los instrumentos que dictaban la ilegitimidad, que era probablemente decir no pago. Y tenía otra opción, que era mantener la esencia de por qué estaba renegociando, que era la ilegitimidad, pero buscar instrumentos de mercado que significaran el que saliéramos con dignidad y soberanía, sin lastimar mi esencia.
¿Qué hice yo? Mantuve siempre. Y usted pregúntelo a todos los tenedores que me escucharon en todos los llamamientos y en todas las conversaciones. La deuda es ilegítima. Nos robaron el desarrollo del país. Yo estoy defendiendo el desarrollo de mi pueblo. Considero que tenemos un grado de responsabilidad y el precio de esa responsabilidad es esto. Ahí está. Lastimosamente ¿Cómo lo es la realidad. hicimos? Aquí está el instrumento. Ustedes me pusieron este instrumento en el mercado y yo con mucho gusto lo voy a coger y lo voy a utilizar. Y voy a trabajar con el instrumento que ustedes inventaron, no yo. Yo le pongo el alma. Yo le pongo la esencia. Pero voy a operar con ese instrumento. Resultado, de 1 a 94% y luego crecimos a 96%. Ahí. Exactamente lo mismo. Yo creo que en este momento la sociedad ecuatoriana tiene que entender que no tiene mucho apoyo en la representación política. No tiene apoyo en la organización formal privada, porque déjeme decirle que las cámaras son, como yo digo, y discúlpeme que sea así con el ejemplo, pero me imagino que hay mucha gente del pueblo que nos está mirando, ¿no? ¿Verdad? Claro. Vale la pena que también me entiendan. Las cámaras son una lenteja dentro del moro. O sea, las cámaras son así de chiquititas de lo que son los productores de este país. Los productores de este país son enormes, porque todos somos productores. Y ellos representan a un grupo de amigos, no a todos los productores. ¿Sí? A la argolla, como se dice. A la argolla, como se dice. A la argolla. Entonces, por lo tanto, realmente, lo que yo aspiraría es que definitivamente toda esta población que es inmensa, que estamos afrontando la misma problemática, que vamos a enfrentar las mismas cosas que se vienen día a día. ¿Vio el periódico? ¿Vio cuántos cupos se aumentó en la educación pública? Más de 60.000 cupos. Sí, pasaron de la privada a la pública. Y más de las 40.000 se fueron de la privada. Hay 20.000 que no sabemos dónde está. Ajá. ¿No, verdad? Entonces, ya esos son signos y son símbolos de lo que poco a poco vamos a tener que ir enfrentando. Entonces, como somos todos, la mayoría de los que vamos a enfrentar esta situación, lo que tenemos que hacer es comenzar una organización privada propia, nuestra organización, y comenzar con los mismos instrumentos que tenemos a generar y a ponerle esencia, a ponerle valores, a ponerle criterio de una lógica distinta, de una solidaridad. Porque solos no vamos a poder salir. La base va a estar en asociarnos. Y asociadamente, realmente dar las respuestas. Y yo le aseguro algo, desde el punto de vista político, ¿sabe a lo que realmente le temen? A la organización social. Ese es el mayor temor. Por eso quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así es. Que entonces, para ellos es la piedra en el zapato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como recomendación? Yo creo que en este momento lo que tenemos es primero que pensar que solos no podemos. Tenemos que asociarnos. Tenemos que buscar niveles de asociación en donde nos sintamos cómodos, en donde podamos ser transparentes en el trabajo, en donde confiemos, hay una confianza, ¿no? Tenemos que aprender a trabajar asociadamente, no a este individualismo que nos ha carcomido o que nos está metido en nuestra cabeza, porque solos no podemos. Entonces, sí, mi consejo es que hay que comenzar a agruparse. No importa si usted es pelucón, ¿ah? No importa, porque aquí se cree que solamente los patalzuelos somos los que nos asociamos. No solamente los patalzuelos. No importa si usted es pelucón.
¿no? Que también yo sé que algunos peluconcillos o algunos que se dan de peluconcillos, pero no lo son y no asumen su clase, su verdadera clase, ¿no, verdad? Entonces, no importa, intente asociarse y va a ver que le va a ir bien, ¿no, verdad? Entonces, en esta medida de asociación, realmente lo que hay que es comenzar a promulgar este tipo de acciones de recuperación en niveles de emprendimiento, pero por una lógica asociativa, ¿sí? Hay que comenzar definitivamente porque creo que no le va a quedar más al gobierno, aunque sea por apariencia, va a tener que efectivamente dar ciertos niveles de asistencia, ¿sí? En créditos y demás. Entonces ahí yo lo que creo es que hay que asumir y hay que aprovechar ese tipo de acciones para comenzar a formar este tipo de asociaciones. Y lo más importante, yo creo que hay que comenzar a defendernos entre asociaciones, ¿sí? Hay que comenzar, una vez que comencemos a unirnos, tenemos que comenzar a su vez a relacionarlos entre nosotros mismos, entre estas agrupaciones, ¿ya? Para conformar un tejido mucho más fuerte que podamos enfrentar. Creo adicionalmente que ha llegado el momento de que abandonemos un poquito los autoservicios y comencemos a mirar la tienda de barrio, comencemos a mirar las plazas, comencemos a mirar los mercados. Creo que ha llegado el momento también de dejar a un lado, de mirar las marcas y comenzar a ver la blusa, que es la que me sirve, no la marca. Creo que ha llegado el momento de comenzar a generar creatividad, cosas nuestras, para poder eliminar esa dependencia, digámoslo así, y comenzar a manejar lo que se llama valor de uso versus el valor de cambio, ¿no? Creo que tenemos que comenzar a entender que todas estas cosas que tenemos tienen un valor de uso, que no son más ni menos porque tengan o no tengan una marquita, que simplemente el valor es que lo cubren de una desnudez que, bueno, nuestra cultura dice que no se la puede mostrar, pero en todo caso, creo que tenemos que comenzar a cambiar esa mentalidad. Esa forma de pensar y de actuar también, ¿ah? Y de actuar. Por supuesto que sí. Creo Recomendaciones muy importantes, mi querida María Elsa. Creo que vamos a tener que comenzar porque la cosa se nos viene duro, ¿no? Se nos viene duro. Entonces, insisto, me parece aquí que hay que pensarlo, hay que sentar y hay que estructurar. Yo por mi parte estoy trabajando con mi equipo de valientes justamente para comenzar a desarrollar este tipo de elementos, ¿no? Porque creo que van a ser muy necesarios, O sea, yo creo que va a llegar un momento en donde realmente la dinámica de estas asociaciones es la que va a permitir que ofrezcamos trabajo, va a ofrecer seguridades y demás en mejores condiciones, ¿no? Y creo que en determinado momento, si lo hacemos bien, creo que podemos ir de a poco avanzando en eliminar esas trabas de productividad o de potenciamiento, digámoslo así, o podemos ir creciendo. La economía solidaria, la economía de asociación, no es una economía de subsistencia, es una economía que promueve un futuro y una visión de desarrollo importantísima. Porque el trabajo mancomunado, normalmente crece mucho y lo que llega a momentos donde uno llega a ver que esto es grande, comienza a agrandarse. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que el planteamiento como tal implica que no es dueño una persona o una familia, sino que la propiedad le pertenece a todos. Esa es la gran diferencia. Y entonces ahí también parece mentira, pero la necesidad te lleva a algo que es fundamental y que ha sido el problema y que es el origen de los problemas que tenemos en este sistema que nos ha llevado a este punto, ¿no? Y es la propiedad privada de los medios de producción. Yo creo que en el momento en que nos demos cuenta de lo que significa eso, nos vamos a dar cuenta
de que es por ahí por donde hay que comenzar. Es por ahí que hay que comenzar porque de esa manera no vamos a tener problemas que resolver hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, desde el punto de vista de la política económica como tal, yo creo que definitivamente yo siempre fui partidaria de lo que yo llamaba un plan inmediato y luego un plan mediato, ¿no? El plan inmediato dirigido específicamente a lo que era la reactivación económica, con un programa, escúchame, programa en el presupuesto dirigido a lo que es la reactivación económica, ¿sí? Ligado a un programa de crédito y toda la cuestión, ¿no? ¿Verdad? Todo bien Entonces, estructurado, como se dice. todo bien estructurado. Claro. Y para mi gusto, yo creo que ese programa de reestructuración, reactivación económica debía dirigirse más hacia lo que es justamente el fomento de la producción asociativa, ¿no? Más que directamente directamente el dinero en las manos de la población. Yo creo que debería haber una mixtura, porque es evidente que, claro, en este momento, ¿qué es lo que te va a catapultar? Te va a catapultar el que tenga dinero para consumir. Eso es lo que te va a impulsar, ¿no? Pero por favor, pero si es obvio. Ustedes recuerdan a Costa Burneo que decía que no al 1000 de una. Así, En las claro. elecciones. Vi un Twitter que me quedé helada. Yo pensé que era un Twitter falso. Yo pensé que era un Twitter falso y no ha sido falso, es verdad. Él dice ahora que hay que hacer el 1000 de uno. Bueno, no con esas palabras, ¿no? No con esas palabras, ¿no? Pero claro. dice, dele plata a la gente para gastar. Oh, Dios mío, digo yo. Imagínense, ahí donde dice, ¿quién los entiende, no? Bueno, ya sabemos, pues, porque en su momento tenían intereses de por medio y bueno, pues, ahí está el asunto, ¿no? Eso, más allá de eso, hay que ponerle nombre y apellido. Eso es no tener ética. Claro, por supuesto que sí, ¿no? Eso es no tener ética. Eso Así es no tener es. ética porque abiertamente estaba en contra de eso, decía que eso no era posible hacerse, decía que eso no iba a ser, esa no era la solución, y ahora resulta que es la solución. En todo ¿Y sentido. qué es lo que se debe hacer? Y sí, definitivamente, desde el punto de vista de la política económica, lo que yo llamaba un plan que yo justamente advertía y decía, esto no puede ser permanente. Hay que mirarlo como la brecha que enciende la reactivación. ¿Sí? Y entonces, para mi gusto, yo decía, bueno, sí, está bien la activación del consumo, pero yo activaría muchísimo lo que es la parte de la asociación productiva, porque en ese momento estás activando el empleo directamente y estás activando el consumo, ¿no? ¿Verdad? Y evidentemente se necesitaba un esquema de crédito. ¿Por qué? Porque eso, para mi gusto, da tranquilidad a la comunidad, da tranquilidad a la población, y entonces sí puedes entrar a hacer un trabajo de política más estructurado, de mediano plazo, pero ya tienes una población que se está reactivando, ya tienes una población que no grita de hambre, ¿no? Pues ¿sabes cuál es el problema? Y ahí dinamiza la economía. Y dinamiza la economía. Claro. Lo que hay que entender es que el problema es que no se trata ya de una cuestión ideológica. Cuando el estómago te anuncia que no hay comida, no es ideológico. Sí, ahí ya Es no se ve si es ideológico. izquierda o derecha, no, Es ahí ya es otra ideológico. cuestión, claro. Es así. Entonces, por eso es que yo le llamaba un plan inmediatista, la verdad. Un plan que perfectamente bien puede haber sido tratado como el plan de los 100 días, digamos, ¿no? El plan de los 100 días pudo haber sido un plan inmediatista y luego, pues, manejarlo de esa manera. Ahora, yo escuché, no sé si escuché mal, pero escuché que el presidente electo dijo que la primera acción que iba a hacer con el nuevo señor ministro de Economía y Finanzas Simón Cueva, sí, iba a ser la presentación de una reforma tributaria que supuestamente va a eliminar, bueno, el 2%, que eso sí tiene que eliminarlo porque eso era de cajón, ¿verdad? Sí, pero sí, que sí. supuestamente va a bajar iba en contra de los microempresarios. Va a bajar el IVA, pero cuidado, vaya a ser una propuesta tributaria como la que presentaba Duque.
Claro, y podríamos tener un escenario similar. Por eso digo, ¿no? El Cuidado, punto de cuidado. inflexión va a estar en los primeros 100 días y en esos primeros 100 días estará pues la campaña de vacunación y por supuesto también la ley tributaria. Vamos a Claro. ver cuáles serán las novedades en ese sentido, ¿no? Mi- Escuchaba, no recuerdo a quién, no recuerdo quién decía, no recuerdo qué analista en alguna noticia algo escuchaba que decía que, por ejemplo, la salida del Fondo Monetario Internacional y que, por ejemplo, a Chile y al propio Colombia les había, no, a Chile y a Panamá les había hecho préstamos increíbles para salir adelante sin ningún condicionamiento. Claro, lo que hay que entender es que qué condicionamientos le iban a pedir a Chile. Si Chile desde hace 30 años está privatizado todo, si Chile desde hace 30 años privatizaron salud, todas las empresas privadas, o sea, Chile está entregado a lo que es el recetario del Fondo Monetario Internacional. Claro, Entonces, sí. el préstamo de Chile es un préstamo para sacarlo adelante porque es la vitrina, pues es la vitrina, ¿no? No me acuerdo a quién le escuchaba. Claro, Y pues si por otro lado, Chile Panamá, era el modelo económico a seguir, pues, ¿no? el modelo Claro. económico, eso supuestamente era Hasta la antes de octubre del estrella, pues, 2019, claro. era la estrella. Claro. Entonces justamente, ¿qué condicionamientos le van a pedir si ya Chile había hecho todo lo que las recetas del Fondo Monetario Internacional piden, pues? Entonces, Pinochet fue un ok, excelente y alumno del realmente, Fondo Monetario, ¿ah? claro, pues no, Claro. entonces el caso de Ecuador es distinto porque Ecuador viene de un periodo entre el 2007 y el 2017 en donde no la vieron, pues. O sea, no la vieron. Es en el 2017 y en mayo del 2017, después de mi salida, que Richard Martínez le abre la puerta grande al Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? Y si tú recuerdas, fíjate tú, los periodos más importantes fueron precisamente, bueno, al principio, lo primero con Velasco Ibarra, ¿no? Pero después retoman con Osvaldo Hurtado. Sí, Y de ahí viene toda la época hasta llegar a Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez, por Y supuesto. mira quién era el ministro de Lucio Gutiérrez, pues. El actual presidente electo. No, no, de Lucio era Ah, Mauricio no, Pozo. Lucio, sí, perdón, me confundí con Yamil. Claro, Lucio era Mauricio Pozo. Mauricio Pozo, Yamil Maguad, después candidato a vicepresidente con y Silvia hablando Guitieri. hablando de la Ajá. ley, quién era el presidente de la Junta Monetaria que dio el vamos al primer préstamo subordinado al Banco Continental? Ahí sí era, pues, Guillermo Guillermo Lazo. Lazo. Claro, ahí sí ¿Y era quién Guillermo era el Lazo. gerente del Banco Central? Augusto de la Torre. O sea, esos Es personajes, exactamente los mismos personajes. sí. ¿Quién era el ministro en Pozo que de buenas a primeras suba la luz, suba el combustible, privatice y todo? Mauricio Mauricio Pozo. Pozo, claro. Mauricio Pozo. ¿Y quiénes están ahora? Los Y mismos. me dicen que el ministro Cueva es sobrino de Ana Lucía Armijos. Wow. Alguien me dijo hoy día. Ah, No me creas. sí, habría que estudiar Es bien ya que la hoja de vida de habrá Simón que Cueva. ver, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Sí. Como que me dijeron que es sobrino, entonces es de... Aunque lo evidente es que sí, es de la escuela del Fondo Monetario Internacional, eso sí es lo más evidente, sí, eso Eso sí, sí es lo ajá, evidente, eso es el sí. Fondo Ujú. Monetario Internacional. Entonces, bueno, en todo caso, Bismarck, o sea, si te pones a ver, claro, por eso te digo que un poco hay que esperar al 14, Sí, a ver qué pasa el 14. A ver qué ese pasa es el el 14. día clave, ¿no? Antes de la posesión del Es el día presidente, el clave 14, sí, para ver esa parte del poder. por supuesto. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuál es la línea programática del Ejecutivo. El Ejecutivo ya está definido. Ya sabemos. Ya sabemos. Sí. El Legislativo podría poner un poco el contrapeso, pero vamos a ver cómo se decanta. El Judicial, ya Ta- pues Claro, con pues las dos salidas de hoy día, sí, con las dos salidas de hace poco, ya todo el mundo sabe a quién pertenece, pues. sí, pues ya igual eso ¿A ya quién estaba ahí pertenece? desde la época de Trujillo, pues ya se veía venir cómo estaba ya ¿A quién la cosa. pertenece? O sea, Sí, para que veas que no es inepto. ajá.
Sí, por supuesto que sí. ¿Ya? Mi querida Entonces, María Elsa, de verdad que nos toca pues esperar para ver el escenario que se nos avecina. Insisto, el claro, punto de inflexión va a estar en los primeros 100 días, tanto de la Asamblea como del nuevo presidente electo, ¿no? De verdad que ha sido una noche muy agradable, mi querida economista María Elsa Viteri, 22 horas con 15 minutos. Le agradezco por haber aceptado la invitación y haber tenido la oportunidad de dirigirse a la audiencia de La Coyuntura. Espero más adelante también, cuando la coyuntura lo amerite, ¿no?, tener la oportunidad de volverla a invitar para seguir conversando, analizando justamente alguna coyuntura económica que se nos pueda presentar sobre lo que hemos conversado en este momento, ¿no? No me queda nada más que agradecerle vuestra compañía y por supuesto pues ser parte de este espacio de análisis, diálogo e información. no, muchísimas gracias a usted, Bismarck, por darme la oportunidad precisamente de mantener este diálogo a través suyo con la ciudadanía. Y de seguro sí, yo encantada, a la disposición, de seguro sí creo que lo que va a marcar la línea va a ser el tema de orden económico. Y fundamentalmente lo que hay que entender es que así como nos dijeron que la ley era humanitaria y resultó ser más deshumanizante que nada, así como nos presentaron esta ley de defensa a la dolarización, que lo que hace es poner en altísimo riesgo a la dolarización. El tema es que es importante estos espacios porque hay que realmente explicar qué hay detrás de los nombres que no tienen nada que ver con lo que presenta. Y de eso estoy segura vamos a tener muchísimo durante bueno, digamos y pongámosle estos primeros 100 días. Así es, Vamos a ver cómo avanzan los 100 días. ¿Sí? por supuesto que sí. ¿Sí? Bueno, pues mi querida María Elsa, muchísimas gracias, ¿no? Hasta una próxima Gracias. oportunidad. Nos vamos a una pausa y retornamos de inmediato para la despedida final aquí en La Coyuntura. Ya volvemos. Bueno, 22 horas con 18 minutos, 10 de la noche con 18 minutos, estamos llegando a la parte final de La Coyuntura. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado pendientes de nuestra programación de esta noche y por supuesto la entrevista con nuestra invitada, la economista María Elsa Viteri, ex ministra de Economía y Finanzas. Gracias por haber estado acá. Junto a ella analizamos por supuesto pues la ley de defensa a la dolarización. Analizamos también el futuro económico del Ecuador en el próximo gobierno y algunas recomendaciones muy importantes para poder dinamizar la economía de nuestro país, ¿no? Así que muchísimas gracias a nuestra invitada de esta noche y por supuesto también a quienes hacen posible que estemos aquí juntos todos los viernes y todos los domingos a partir de las 21 horas, ¿no? Estamos preparando un programa especial para este domingo para analizar justamente la temática que está muy preocupante. Ya hoy se cumplen 9 días de las manifestaciones y de la violencia que se está viviendo en Colombia. Lastimosamente la represión continúa. Bueno, estamos haciendo el contacto para tener invitados del país hermano Colombia para analizar justamente la problemática que se está viviendo. Justamente empezó con una propuesta de reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Iván Duque, a pesar que la retiró el domingo pasado, pero ese fue una raya más al tigre, ¿no? La situación de Colombia no solamente tiene que ver justamente con ese proyecto de reforma tributaria, sino muchos aspectos más enfocados en el ámbito social, ámbito que ha sido prácticamente olvidado por el gobierno del presidente Duque y tiene a la gente calentando las calles y por supuesto, ¿no?, la mejor manera que el gobierno tiene para que esas voces no se hagan escuchar justamente es la represión. Así que solidaridad para nuestros hermanos colombianos. Vamos a preparar ese programa, esperemos que las cosas se den y poder tener justamente
la presencia de un senador colombiano y por supuesto también un activista social. No estamos haciendo las gestiones, esperemos que mañana tengamos respuesta positiva para tener justamente el programa que les he comentado este día domingo, ¿no? Y asimismo, nuevamente este domingo estamos celebrando el Día de las Madres. Gracias a todas esas mamitas que viernes y domingo nos acompañan a través de @lacoyunturaec, nuestra señal de Facebook Live. Así que desde ya los mejores deseos para todas las mamitas de Ecuador y del mundo, para las mamitas de las personas que siempre nos siguen y por supuesto un saludo especial, un abrazo, un besote a la distancia para mi mamá. Así que muchísimas gracias por ser parte de mi vida y por estar aquí siempre, ¿no? Gracias a todos ustedes. Dios mediante, estamos reencontrándonos el día domingo. No quiero irme antes de saludar a Jordan Merchan. Muchísimas gracias, Jordan Merchan Herrera, que también está junto a nosotros. Para Cintia Avilés Martínez. Cintia también está siempre pendiente de nuestro programa y por supuesto de la información que a través de nuestra página de Facebook y por supuesto nuestro Instagram generamos pues en La Coyuntura. Así que gracias a Cintia por siempre compartir la información de nuestro programa. Para Mercy también muchísimas gracias. Nuevamente para Carlos Alberto Lorbarros, Nora Espinosa, Narcisa Espinosa, Sandra Álvarez Jiménez. También tenemos por acá a Orlimite también que se conectó. Para María Chávez, Machardí TV, muy pronto por la señal de Radio Comunicación Efectiva. En este mes de mayo un nuevo estreno, un programa para ustedes, ¿no? Para que lo disfruten junto a María Chávez. Ella estará junto a nosotros a través de la señal de Radio Comunicación Efectiva con Machardí TV. No se olviden, estén pendientes de nuestra señal porque en pocos días se viene el estreno de ese programa. Los martes y los viernes estará acompañando María Chávez en Machardí TV desde el próximo 18 de mayo. Ya verán ahí a partir de mañana las promos en donde estará María Chávez dando a conocer lo que se viene en Machardí TV. Muchísimas gracias también a Ramón Chiquetete Bosa. Gracias a Mía Martillo y toda la gente que ha estado pendiente de nuestro programa en este domingo, ¿no? Nos despedimos, muchísimas gracias, muy buenas noches, ya saben, juiciosos en casa. Recuerden que desde las 8 de la noche de hoy hasta las 5 de la mañana de este día lunes estamos pues con toque de queda. Sigamos no cuidando desde casa para seguir manteniendo pues una muy buena salud. Esperemos que todo esto de la pandemia pase pronto. Esperemos también pues que el plan de vacunación llegue para que eso aporte justamente a contrarrestar este virus, ¿no? Así que ya saben, ¿no? Un abrazo para todos. Muy buenas noches. Esto fue La Coyuntura, un espacio de análisis, diálogo e información. Muchas gracias. Nos vemos el domingo. Chao. Los sucesos políticos, sociales y económicos del país serán abordados con profundidad. Diferentes puntos de vista permitirán analizar a los actores y escenarios que forman parte de La Coyuntura, un espacio de análisis que nos invita a asumir un rol protagónico dentro de la sociedad. La Coyuntura.